Biotecnología en hongos. Este video es presentado por Angélica Ginás, Daniela Mendoza, Jason Muñoz, Jorge Hernández e Iván Ravelo. La biotecnología se puede definir como el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos vivos para la fabricación de productos de valor para el hombre, la cual puede incluir diferentes técnicas tradicionales como la fermentación de alimentos y otras modernas basadas en la manipulación de moléculas de ADN y de métodos de cultivo de células y tejidos. En los casos de los hongos, los filamentosos como los mohos y las setas y los unicelulares, las levaduras han sido aprovechadas para la producción de múltiples compuestos de importancia industrial y biotecnológica. Se tienen más de 100 genomas fungales secuenciados y muchos más en proceso. Eso ha empleado el potencial de aplicación de hongos más conocidos y utilizados como Aspergillus, Penicillium y Trichoderma, y han incluido el uso de otros menos estudiados. Mejoramiento enzimático de los hongos. Debido a su mecanismo de toma de nutrientes que se lleva a cabo por absorción, los hongos producen un amplio arsenal de enzimas que, al ser secretadas, les permiten descomponer polímeros en moléculas más simples. Entre las enzimas que se pueden producir encontramos a las proteasas, amilasas, silanasas, pectinasas y glucosas isomerasas, que son empleadas en industrias alimenticias, principalmente para el mejoramiento de sabores, texturas, aromas y propiedades nutricionales. Las peroxidasas, monoxidasas, lacasas y oxidasas son utilizadas en el proceso de descontaminación. Las alfa-galactosidasas, glutatión transferasas, lactasas y oxigenasas son aprovechadas en la industria farmacéutica, y las lipasas son de gran aprovechamiento para la industria de manufacturas de productos como papel y cuero. Celulasas y ligninasas son enzimas que se encargan de descomponer celulosa y lignina respectivamente hasta transformarla en pequeños monómeros de glucosa. Existen hongos aeróbicos como Trichoderma ricci y anaerobios mesofílicos como Neocalismastis frontalis, los cuales son hongos celulolíticos, y otros como Sevia radiate o Tramentes vesicolor, que son linolíticos. Se puede utilizar una acción enzimática en algunos hongos, Basiomycetes mayormente, en la producción, por ejemplo, de plaguicidas. Estudios han demostrado que algunos hongos linolíticos degradan colorantes sintéticos como trifenmetanol o heterocíclicos, especialmente Herencandera susta y Pleurotus eryngii, que son capaces de degradar esos colorantes sintéticos. En otros experimentos han usado las enzimas celulolíticas producidas por organismos del género Aspergillus para procesos de fermentación en estado sólido dentro de la industria de los detergentes. La celulosa obtenida de los hongos es de gran uso de degradación de microfibrillas y ayuda a la restauración de la estructura firme de los tejidos, dejando la superficie suave. Proteínas fúngicas de interés alimenticio y medicinal. Alimenticio. Algunas levaduras tienen la capacidad de fermentar azúcares en condiciones anóxicas, lo que hace posible la producción del alcohol etílico y aprovechamiento de esa propiedad para la fabricación de productos como el pan, la cerveza, el queso y el vino. Estos microorganismos también son aprovechados para la producción de suplementos nutricionales y probióticos. Agaris bisporus es una de las setas más ampliamente distribuidas, que se encuentran en todos los continentes y casi todos los climas. Contiene un 7,7% de las proteínas en base seca. Sus propiedades poseen todos los aminoácidos esenciales y algunos minerales como el potasio, el fósforo y el hierro. Además, es rico en vitaminas de complejo B. Algunos hongos comestibles muy comunes son Lentinus sedoes, Valvariella volvacea, Amulina voluptuis y Pleurotus ostreatus. En la parte medicinal podemos encontrar que los hongos tienen la capacidad de sintetizar diferentes metabolitos secundarios, y su producción está condicionada por la presencia de determinadas fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo y otros minerales. También pueden presentarse como agentes antivirales. La acción antiviral de estos puede darse de forma indirecta, modificando la respuesta biológica y estimulando la inmunidad mediante la producción o interferón mediante una inhibición directa del desarrollo del virus. Un ejemplo es un hongo que actúa como agente antiviral en el caso de Agaricus incapibles.
Existen diferentes métodos de cultivo de hongos comestibles y se pueden realizar cultivos en bolsa, alpaca o saco productor, en estante, en botellas o bien en troncos de madera. A continuación explicaremos brevemente los diferentes métodos de cultivo. Cultivo en alpaca o saco productor es quizás el método de cultivo de setas comestibles más utilizados. Existen dos posibilidades a la hora de cultivar hongos a través de este método. Se pueden comprar en palcas o setas con el micelio ya inoculado o preparar un propio productor. Cultivo en estante. Otra manera que existe para cultivar hongos es en estante. En este caso no se utilizan bolsas, sino que se esparcen en el sustrato y en el micelio sobre baldas. Cultivos en troncos. Se trata de un método de cultivo más novedoso y sin duda curioso. Consiste en realizar agujeros sobre el tronco e inocular el micelio en los mismos. Es un método más lento que los anteriores, pero a la larga es igual de rentable. Cultivos en bolsas. Es uno de los últimos métodos de cultivo usados. En este caso se utilizan botellas de polipropileno donde se introduce el sustrato y el micelio. Cultivo de champiñones Agaricus brosporus. En alpacas es uno de los hongos más reconocidos y consumidos por el ser humano, es el champiñón Agaricus bisporus. Esta variedad se cultiva sobre sustrato de estiércol y se ha convertido en una actividad profesional que se ha extendido en muchas zonas del mundo. Es importante hacer una buena elección del sustrato. Las materias primas que se utilizan son paja seca de trigo y el sustrato animal o estiércol. Las cantidades utilizadas varían dependiendo del estiércol utilizado. Si este no es pajoso, deberá añadirse más paja, y si el estiércol está un poco húmedo, se le añade un poco de yeso cocido hasta que reduzca el contenido de agua. Fermentación del sustrato. Pues se debe fermentar el sustrato para que así el estiércol entre en fase de descomposición y aporte al micelio los nutrientes necesarios. Inocular el micelio. Después de haber fermentado el sustrato, se procede a sembrar o a inocular el micelio utilizando bolsas de plástico transparentes. Una vez realizada la alpaca, se hacen unas pequeñas perforaciones para mantener oxigenado el micelio. Incubar el micelio. Una vez que se tiene la alpaca terminada, se pasa a la fase de inoculación. Para incubar el micelio, deben llevar la alpaca a un lugar húmedo con una temperatura de 20 a 24 grados. Debe permanecer allí durante 30 días hasta que se vea el micelio colonizado. Fructificación. El micelio se ha extendido y el sustrato ha cambiado a color blanco, se induce la fructificación de champiñones. El sistema utilizado en esta fase es cortar la parte superior de la bolsa y dejar así que el sustrato esté descubierto. Al día siguiente se humedece y se turba y se cubre. Desnuda y en aproximadamente 7 días se logra ver una serie de pelos blancos. Trata del micelio. Cosecha, pues depende de las condiciones. En unas 2 o 4 semanas comenzarán a aparecer los primeros brotes de champiñones. Cosecharlos en sus mejores condiciones deben ser cortados cuando el pie del hongo se hace un poco flexible, antes de que se haya roto el velo. En nuestro país el cultivo de setas comestibles se encuentra muy poco desarrollado, a pesar de la potencialidad que existe para cultivar hongos que se desarrollan de forma silvestre y de la tradición por su consumo. En algunas especies y géneros que proporcionan condiciones para el cultivo de estos mismos pueden ser Agaricus blaseis, Grifola frondosa, que son setas comestibles y medicinales, Ganoderma lucidum, que es una seta medicinal y tiene actividad antitumoral, inmunorreguladora, antiviral y diabética. Estas son las setas más comunes y que se cultivan mediante fermentaciones en esta setas comestibles que presenta el carpóforo más pequeño, con un sabor muy agradable. La especie más conocida en este género es Flamulia velutipes. De los estudios desarrollados sobre ella son muy pocos, a pesar de que es un hongo consumido a nivel mundial. El primer reporte hace referencia a un estudio de las condiciones de cultivo del micelio y producción de compuestos antimicrobiánicos. Otro género es Pleurotus, que es la segunda seta más producida a nivel mundial, aunque posee diferentes acciones biológicas. Su mayor interés radica en la producción de polisacáridos, no estimuladores y estatinas naturales, que son hipocolesterolémicas, que le brinda ventaja ante las sintetizadas químicamente. Gracias.